Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Disfruta en este tutorial en la elaboración de este bello dulcero en forma de calabaza tejido en crochet. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos tejiendo 6 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de las 6. 3 cadenas. Y dentro de este anillo que formamos vamos a tejer 18 macizos. Los macizos los vamos a cerrar en 3. Cerramos la primera vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta la iniciamos con 3 cadenas y en cada uno de los puntos vamos a tejer 2 macizos juntos. En total nos deben de quedar 36 puntos. 2 macizos juntos en cada uno de los 18 puntos de la primera vuelta. Cerramos la segunda vuelta con un punto deslizado. Esta tercera vuelta es la que nos va a marcar cada uno de los gajos que va a llevar la calabaza, que en total son 6. Entonces vamos a repetir 6 veces alrededor de este círculo de la siguiente forma. Iniciamos con una cadena, un medio punto en el primer punto. Hacemos una cadena y en el siguiente punto vamos a tejer un macizo. Una cadena, en el siguiente punto 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 un macizo. Una cadena y un medio punto en el siguiente punto. Terminamos la vuelta con una cadena y un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos. Nos quedó una especie de florecita de 6 pétalos y aquí en cada pétalo vamos a contar 4 casitas. En total 5 macizos son los que tejimos en cada pétalo separados por una cadena. Las casitas o esos espacios que tenemos entre macizo y macizo van a aumentar en esta vuelta. Empezamos con una cadena y un medio punto. Una cadena y en el primer macizo tejemos otro macizo. Una cadena y ahora los macizos, estos de aquí los vamos a tejer pero en cada cadena, en cada casita, o sea, en cada espacio. Y siempre separados por una cadena. Hago un macizo, una cadena. En la siguiente casita, un macizo, una cadena. En la siguiente casita, un macizo, una cadena. En la siguiente casita, un macizo, una cadena. Y en el último macizo de los 5 tejemos otro alineado, otro sobre él. Hacemos una cadena y bajamos al medio punto y hacemos un medio punto sobre él. Terminamos la vuelta con una cadena y un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos en esta vuelta. Las 3 vueltas siguientes van a ser idénticas a esta, van a llevar el mismo aumento. Una cadena y un medio punto siempre van a ir medio punto sobre medio punto. Vamos a tejer una cadena antes para bajar al medio punto y una cadena después para subir a tejer los macizos. Entonces ya hicimos el medio punto, una cadena para subir. Siempre en estas 3 vueltas sobre el primer punto vamos a tejer un macizo. Después una cadena y a partir del segundo los macizos se van a tejer dentro de cada casita.
y una cadena para bajar al medio punto, que siempre va a ser el mismo, una cadena para subir y repetimos lo que hicimos aquí. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Les muestro que aquí ya empieza a cerrar. Empezamos la vuelta con una cadena, medio punto sobre medio punto. Una cadena para subir, el primer macizo lo tejemos alineado al de la vuelta anterior. Y empezamos a hacer una cadena y un macizo, pero ya los macizos van a ir dentro de las casitas. Una cadena, un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior, una cadena y repetimos este motivo. Cerramos la vuelta número 6 con un punto deslizado. Esta vuelta número 8 la vamos a tejer igual con aumentos. De la misma forma, medio punto, una cadena, el primer punto se teje alineado sobre el anterior y una cadena y un macizo dentro de cada casita. Una cadena y un macizo alineado con el último punto. Una cadena, un medio punto en el medio punto y una cadena para iniciar el siguiente gajo. En este caso quedaron 8 casitas en total y así hay que repetir hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Terminamos de aumentar, ahora nos toca disminuir. Una cadena y un medio punto sobre el medio punto, eso va a ir siempre. Una cadena para subir y ahora en todas las vueltas que siguen, invariablemente este primer punto y este último del gajo ya no se van a tejer. Los ignoramos, los pasamos y entramos directo a la primer casita. La cadena y ahora este punto ya no, nos pasamos hasta el medio punto y hacemos medio punto, una cadena y otra vez este primer punto ya no lo tejemos, ya solamente vamos a tejer dentro de las casitas. En total aquí nos deben de quedar 7 casitas, de las 8 que llevábamos aquí ya disminuyó una, así vamos a tejer hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadena y un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Una cadena y acuérdense que ya no vamos a tejer este primer punto, ya solamente sobre las casitas. Este último punto del gajo, acuérdense que tampoco lo tejemos, lo pasamos ya sin tejer, hacemos una cadena y un medio punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado, una cadena, un medio punto sobre el medio punto, una cadena, nos pasamos a la primer casita y repetimos lo de las vueltas anteriores, seguimos disminuyendo. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Les muestro cómo va quedando, ya casi cierra por completo. Aún nos queda por tejer 2 vueltas de disminución, una cadena, medio punto sobre el medio punto, una cadena y empezamos a hacer las casitas. Un macizo dentro de la casita, una cadena, un macizo dentro de la casita, una cadena,
una cadena y medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Aquí ya solamente nos quedan 4 casitas. Vamos a repetir este paso hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Hacemos una cadena, un medio punto, una cadena y un macizo en la primera casita. Una cadena, un macizo en la casita. Esta sería la última vuelta en color naranja y debemos de terminar con 3 casitas en cada uno de los gajos. Hay que repetir este paso hasta terminar la vuelta. Terminamos la calabacita. Vean cómo queda. Pues por sí sola ya da la forma perfecta, ya nada más podríamos guardar el recipiente para los dulces. Pero en este caso pues la rellenamos. Hay que rellenar cada uno de los gajos y la dejamos en espera mientras tejemos ahora la pata. En color verde vamos a tejer 6 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Y ahora dentro de este anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Iniciamos con una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestra vuelta con punto deslizado en el primer punto. Y vamos a tejer 4 vueltas más de 8 medios puntos cada una. La siguiente vuelta también va a ser en medio punto, pero va a llevar aumentos. Vamos a aumentar 4 puntos. En el primer punto tejemos 2 medios puntos juntos y en el siguiente solo uno. 2 medios puntos juntos y en el siguiente un punto solo. Y así hasta terminar la vuelta. En total 12 medios puntos. La siguiente vuelta, que es la número 7, también lleva 4 aumentos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solitos, uno en cada uno de los 2 siguientes puntos. 2 juntos, 1 y 1. Y eso es lo que vamos a repetir toda la vuelta. En la vuelta número 8 vamos a aumentar también 4 puntos. Tejemos 2 medios puntos juntos en un punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1 y 1 hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 8 con 20 puntos. La vuelta número 9 también lleva 4 aumentos. Y vamos a tejer 2 medios puntos en el primer punto y después 4 medios puntos solos, uno en cada uno de los 4 puntos siguientes. 2 juntos, 1, 1, 1 y 1. Y nuevamente 2 juntos y así hasta terminar la vuelta. En total nos deben de quedar 24 medios puntos. La siguiente vuelta, que es la número 10, la vamos a iniciar con 3 cadenas. Y vamos a tejer en cada punto 2 macizos juntos. Las 3 cadenas más el punto que acabo de tejer ya son los 2 puntos juntos en un solo punto. Entonces a partir del siguiente es un macizo y un segundo macizo en el mismo punto. 1 y 2 macizos juntos en el mismo punto. Y así hasta terminar la vuelta. Nos deben de quedar 48 puntos. La siguiente vuelta la vamos a tejer en macizos en relieve por encima. Entonces en el punto en donde cerramos la vuelta vamos a hacer un punto deslizado. Les repito el paso. Aquí donde cerramos la vuelta levantamos el punto y hacemos el deslizado. Y entonces ya tejemos las 3 cadenas de inicio, pero automáticamente el punto ya queda en relieve. Todos los puntos
se van a tejer en macizos en relieve por encima. Lo tomamos por la parte de abajo, sacamos un punto y cerramos el macizo en 3, y así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer esta vuelta de macizos en relieve por encima. Esta es la parte del derecho y así debe de quedar por el revés. La última vuelta de la pata de la calabaza se va a tejer entre punto y punto. Todos los puntos los vamos a tejer en este espacio, no sobre las cadenas, sino aquí, en estos espacios, entre un punto y otro. Entonces, hicimos una cadena, tejemos un medio punto, una cadena, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente espacio vamos a tejer un macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo, una cadena y un macizo. Son 4 puntos en total, separados cada uno por una cadena. Ahora tejemos una cadena, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente espacio hacemos un medio punto, una cadena, pasamos 2 puntos sin tejer, este y en el siguiente espacio volvemos a tejer este motivo, así hasta terminar la vuelta. Terminamos de tejer la pieza en color verde. En total quedaron 12 hojitas. Ahora el último paso es colocar esta base plástica para globo y coserla en la parte del centro, solamente con unas puntadas. Miren, ya fijamos el hilo en la parte inferior de la base. Lo que hay que hacer es entrar por uno de los lados, tiene 3 divisiones, y pasarlo al siguiente y meter la aguja por la parte de afuera. Ahora solamente hay que enredar por fuera. Unas 2 vueltas, nada más es para efecto decorativo, que se vea simétrico. Ya quedó bien hecho el triángulo y entonces ya lo único que hacemos es ocultar el hilo. Recuerden que pusimos relleno en cada uno de los gajos. Ya colocamos el frasco y solamente le ponemos la tapita encima. Esto es en el caso de que ustedes lo dejen en casa. El recipiente de cristal no se va a mover de su sitio. Pero si lo piensan regalar, pues la recomendación es que le pongan un recipiente desechable, plástico, o de algún alimento, de alguna conserva, y un listón para que se fije el bote y ya no se mueva. Este de cualquier forma no se va a notar a través de la hojita. Cortamos el sobrante y ocultamos el moñito. La idea es nada más que quede seguro el dulcero. Le ponemos su tapa y así quedan nuestras calabacitas. Espero que les haya gustado mi trabajo y nos vemos en el próximo video.